23. Cuando le duele la cabeza, cuando le duele el estómago, cuando tiene fiebre, cuando le duele un diente, tiene algún malestar, ¿qué hace usted? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Recurre a un centro de salud, a un especialista? ¿O su primera opción es dirigirse a la primera farmacia que encuentre y pedir algún medicamento que le haya hecho bien al vecino, al papá, a la mamá, al primito, al cuñado, al amigo? ¿Qué hace? Si usted se dirige a una farmacia, que resulta tal vez lo más fácil en ese momento para adquirir cualquier medicamento, quiero decirle que está jugando con su salud, con su cuerpo, incluso con su vida. Las consecuencias pueden ser irreversibles, pueden ser terribles. Y eso es algo que hay que tomarlo muy en cuenta, porque si usted hace esto, está realizando una práctica que se llama automedicarse. Hoy hablaremos de ello. Hablaremos de la automedicación que afecta a muchos bolivianos y que lo ponen en práctica más de la mitad de la población de nuestro país. Bienvenidos a Hora 23 a todos ustedes, familias bolivianas. No nos acompaña Víctor Hugo Rosales en esta noche por motivos personales, pero quiero invitarles a todos a que disfruten de la siguiente producción especial que he preparado. ¿Qué es la automedicación? ¿Qué entiende usted por automedicación? Esta noche estaremos hablando de este tema y queremos que usted nos responda a esta pregunta en nuestras redes sociales, Facebook Hora 23, Twitter @Hora 23. Sean todos bienvenidos en este lunes 12 de diciembre. Vamos a ver las publicaciones en las que usted puede participar. Automedicación, el remedio peor que la enfermedad. Aproximadamente el 30% de los adultos mayores consume más de 5 fármacos y el 46% se automedica o consume medicamentos sin prescripción médica. Aumenta la resistencia a los antibióticos por automedicación. Infecciones como la tuberculosis o la neumonía son cada vez más difíciles de tratar. La mitad de los bolivianos opta por la automedicación. Solo 2 millones de bolivianos acuden a algún seguro social. Utilizar medicamentos por cuenta propia puede dañar nuestro cuerpo. Puede dejarnos secuelas irreparables. Y a pesar que tenemos conocimiento de ello, muchos continúan automedicándose. La automedicación es la utilización de remedios por iniciativa propia sin ninguna intervención por parte de algún médico, ni en el diagnóstico de la enfermedad, ni en la prescripción o supervisión del tratamiento. Este accionar por parte de muchas personas es un ámbito común en nuestra sociedad y puede provocar consecuencias serias en nuestro organismo. Por lo general, se utiliza medicamentos para el dolor de cabeza, problemas gástricos, para la tos, alergias y para una infinidad de enfermedades que causan algún tipo de malestar o dolor en nuestro cuerpo. Asimismo, muchos aseguran que la automedicación denominada responsable puede llegar a ser conveniente si se utiliza para tratar síntomas menores, como el dolor de cabeza, fiebre, acidez o resfriado. Pero otros aseguran que este hábito, que muchas veces llega a ser costumbre, puede dañar nuestro cuerpo, dejando secuelas serias e irreparables. Otro caso distinto y demasiado frecuente es la automedicación seria o que necesite algún tipo de receta médica emitida por algún profesional de la salud, o también conocidos como especialidades farmacéuticas publicitarias. Por este motivo preguntamos a la población cuál es su opinión acerca del tema, y esto fue lo que nos dijeron. ¿Tiene alguna dolencia, dolor de cabeza, de estómago tal vez? ¿Qué hace? Para el dolor de cabeza tomo algún analgésico, pero después si es otra cosa más grave no tomo nada. ¿Va a la farmacia, pide el analgésico? Para el analgésico sí, pero para otras cosas más graves no, voy al médico. Muchas veces a ratos cuando nos duele así la cabeza o el estómago, vamos a la farmacia con los que no tenemos dinero, pero los que tienen también van al médico. Es de automedicarse, pero no pide, digamos, el permiso correspondiente al médico, o ya sabe qué medicamentos tal vez le puede hacer o favorecer a su dolencia. Sí, en esa parte sí sería así, pero sería bueno que vayamos siempre al médico para saber qué tenemos.
Si es algo ligero, me automedico con algunas cosas que ya comúnmente utilizo para un dolor que se da con normalidad, un dolor de estómago quizás, ¿no? Sí, pero si es algo severo, sí acudo al médico. Sí, preferible, es más confiable es ir al médico para medicarse. Personalmente no creo que está bueno. ¿Siempre lo ha hecho o recién, digamos, ahora está leyendo? Recién, con lo que veo de que está mal para medicarse, recién lo estoy haciendo. Antes se automedicaba. Me automedicaba así con las aspirinas para el dolor de estómago o cualquier malestar que tenía. Ahí vemos cuántas personas ante un dolor de cabeza, ante un dolor de estómago, un dolor de algún diente, de alguna muela, que son los dolores más comunes, generalmente recurren a la automedicación. La mitad de los bolivianos ante alguna dolencia recurren a la automedicación. Y en esto mucho tendrá que ver la familia o tal vez los amigos que piensan que porque un medicamento en determinado momento de su vida les hizo bien, ese mismo medicamento podría favorecer a toda la familia, sin tomar en cuenta que cada cuerpo es distinto, cada caso es diferente. Y nos exponemos a grandes riesgos, exponemos nuestra salud a grandes peligros. Pero qué mejor que especialistas en el área de la salud para aconsejarnos acerca del tema que tocamos hoy, la automedicación. Ya me encuentro con ellos y quiero presentárselos en este mismo instante. Quiero dar la bienvenida a la doctora Viviana Mejía, bioquímica farmacéutica. Doctora, bienvenida, qué gusto de tenerla en Hora 23. Muchas gracias, igualmente, hablando aquí de la automedicación. Así es un tema muy importante y vamos a profundizar acerca de los puntos más importantes de la automedicación. Quiero dar la bienvenida también al doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz. Doctor, qué gusto de tenerlo en Hora 23. Tenemos un tema muy importante para debatir esta noche. Muy buenas noches, Paula, y a toda la audiencia de Hora 23. Sí, la verdad, este tema nos interesa porque es algo que causa mucha resistencia en muchas enfermedades, justamente porque los pacientes utilizan medicamentos que no deben. Y justamente quiero ir a ello, doctora, que hablemos de qué es la automedicación. ¿Cuándo decimos que una persona se está automedicando? Bueno, automedicación viene de dos palabras, ¿no? Auto, que quiere decir uno mismo, y medicación, entonces uno mismo darse la medicación. Eso es lo que refiere esta palabra, y por eso es que uno lo que hace es ir hacia la farmacia y pedir el medicamento que él cree que es conveniente para alguna enfermedad. Y eso no está bien porque a no ser que él tenga un conocimiento, sea médico, pueda tratarse de alguna enfermedad, pero ni así éticamente no corresponde el hecho de que uno se automedique, ¿no? Y no solamente que uno cree que el medicamento esté bien para nosotros, a veces no tenemos ni la más mínima idea del medicamento, pero alguien nos lo aconsejó, algún amigo, algún familiar me dijo, mira, yo tenía un dolor de cabeza también hace unos días atrás y este medicamento me hizo bien, tómalo, es muy bueno. Entonces vamos a la farmacia, pedimos sin ninguna receta y hay medicamentos que realmente se pueden adquirir sin receta, ¿no? Y que lo quieren muchas personas. Sí, efectivamente. Yo creo que aquí falta un poquito la parte netamente de educación, digamos así, porque lo que decías, Pablo, es cierto, ¿no? O sea, si tú tienes no sé, un dolor de estómago, una diarrea, y estás con diarrea, viene un familiar y te dice, a mí me ha hecho bien este medicamento, dale este medicamento, te va a hacer bien. Entonces van a la farmacia y lo primero que hacen es pedir el medicamento, y algo que tal vez no estamos acostumbrados, no quiero en contra de la parte de la farmacia, pero no estamos acostumbrados a pedir la receta. Y una de las entrevistadas decía, ¿no? Por el aspecto netamente económico no pueden ir al médico, entonces la farmacéutica a veces hace el hecho de darle nomás la receta sin tener conocimiento de cuánto es la dosis que debe consumir esta persona. Así es, doctor, eso es algo muy importante. Pero sabe que al inicio del programa dábamos un dato. La mitad de los bolivianos, cuando tienen algún dolor, generalmente los dolores de cabeza, el dolor de estómago, dolor de muela, lo primero que hacen es recurrir a la automedicación, directamente ir a la farmacia, no ir a un médico. ¿Cuáles vendrían a ser los motivos por los cuales tantos bolivianos generalmente recurren a la automedicación? Estamos hablando de la mitad, son millones y millones de personas. Estamos hablando de 5 millones de bolivianos aproximadamente. Cerca de 5 millones. Entonces, si nosotros vemos este aspecto, es justamente porque hay medicamentos que son de venta libre, de expendio libre, y entre esos están los analgésicos, están los antigripales,
pero no los están antipiréticos también. Los antipiréticos, pero no está ahí los antibióticos. Hay algunos antibióticos que sí se los puede manejar, pero que a veces lo que causan es pues una resistencia al mismo microorganismo que vamos a tocar. Entonces, yo creo que el problema está en eso, y el otro problema está en que lastimosamente pues cuesta el hecho de ir al médico, ¿no? Y justamente a lo que se refiere a eso, doctor, hay muchos casos también en que hay muchos bolivianos que no cuentan con un seguro de salud. De cierta forma, el hecho de que el sistema de salud no beneficia a todos los bolivianos influirá de alguna manera en que no vayan al médico y directamente recurran a una farmacia. Sí, yo creo que ese es uno de los problemas grandes que hay, porque ni siquiera el hecho de los programas cumplen con lo que es la atención totalmente gratuita, ¿no es cierto? Yo creo que ese puede ser otro de los factores que esté redundando en esto, que se refiere a el expendio indiscriminado de algunos antibióticos. Eso es algo que creo que hay que normarlo, por eso es que nos interesó el hecho cuando nos invitaron a este programa, porque creo que la población tiene que tener en cuenta que en vez de hacer un bien, le está haciendo un mal a su organismo y está haciendo un mal a muchos más, porque el germen que yo puedo tener hoy día y que lo puedo tratar con un medicamento X, puede ser que lo haga resistente a ese microorganismo y yo contagie esto a otra persona y mañana ese medicamento no me sirve. Y justamente de esa resistencia vamos a hablar más adelante, doctor, para que usted nos cuente más detalles y nos explique cómo funciona todo esto, en qué consiste que las bacterias se hagan resistentes a un medicamento, qué quiere decir ello. Pero vamos con usted, doctora. Generalmente, ¿cuáles son los medicamentos que más las personas utilizan para automedicarse, las que más piden en una farmacia sin tener una receta en mano? Bueno, los medicamentos que más se requieren en las farmacias son los analgésicos como el paracetamol, están los antipiréticos, dioxadol, y los que utilizamos para los resfríos comunes, que son los antigripales. Esos son los más comunes que se requieren en la población, pero como si bien el doctor indicó, muchas personas recurren a la farmacia en busca de antibióticos por el problema de que no puedan recurrir al médico. ¿Cuáles son aquellos antibióticos que más se piden sin receta? Amoxicilina, está la claritromicina, está la ciprofloxacina, esos son los más comunes. Entre los medicamentos que más se piden en las farmacias sin receta, ya nos decía la doctora, los antibióticos son, por ejemplo, la amoxicilina, la claritromicina y la ciprofloxacina, entre los medicamentos que más van los pacientes y lo piden sin prescripción médica. Otros medicamentos, doctora, me imagino que los antiinflamatorios, por ejemplo, están entre los medicamentos que también mucha gente pide en la farmacia. Sí, normalmente son el ibuprofeno, diclofenacos, está también el omeprazol. Normalmente a veces para dolor de estómago lo que se receta y no se debería es el espasmodioxadol, Viadil, ranitidina, estamos hablando de esos medicamentos. A ver, doctor, ¿qué consideraciones toma usted en cuenta al momento de realizar una receta para un paciente, de prescribir un medicamento? Hay consideraciones muy importantes que cuando una persona va a la farmacia, por supuesto, ya se deja todo ello de lado. Sí, efectivamente, lo que nosotros tenemos que ver cuando damos la receta es justamente ver el peso del paciente, ver la patología que va a tener el paciente y ver si realmente necesita ese medicamento que nosotros estamos queriendo incentivar, los medicamentos de primera línea y luego recién los de segunda línea, pero como te digo, se ha creado mucha resistencia. Entonces, a veces vamos a la farmacia y podemos pedir una amoxicilina de 500 miligramos. Pero esa amoxicilina de 500 no le va a hacer efecto a un paciente que puede tener un peso de 45 kilogramos, no le va a hacer efecto a un paciente de 80 kilogramos o de 70 kilogramos. Por lo tanto, la dosis tiene que ser mayor, el tiempo también tiene que ser el exacto. Y a veces tenemos los pacientes que cuando les damos la receta hay que indicarles por cuánto tiempo tienen que tomar este medicamento, y eso es algo que a nosotros nos evita el hecho de las resistencias que puede haber con los microorganismos. Entonces, generalmente, ¿qué hace el paciente? Se compra la mitad del tratamiento, ya está bien, y deja el tratamiento. Entonces, eso es algo que no se debe hacer, y eso es también algo que se practica en las farmacias, ¿no es cierto? Entonces, se van comprando no la receta completa, y se van comprando de 5 o la mitad del tratamiento, y ya ven que ya no les alcanza y no cumplen con el tratamiento. Solamente hasta aliviar los síntomas, ¿no? Tomando en cuenta, bueno, en realidad sin tomar en cuenta en este caso, que hay medicamentos como los antibióticos que por más de que los síntomas ya hayan sido aliviados,
es un tratamiento que se lo debe terminar, se lo debe culminar de acuerdo a la prescripción del médico, ¿cierto? La doctora, por ejemplo, nos nombraba algunos de los medicamentos más comunes que utilizan las personas para automedicarse. La amoxicilina, la claritromicina, la ciprofloxacina, el ibuprofeno, el diclofenaco, el omeprazol, el espasmodioxadol. ¿En qué casos están indicados estos medicamentos, doctor? ¿Y qué pueden generar estos medicamentos en nuestra salud si los utilizamos de una mala manera, si nos automedicamos con ellos? Bueno, estos medicamentos tienen una acción diferente, pero que pueden cubrir varias enfermedades, ¿no es cierto? Estamos hablando desde las enfermedades respiratorias, estamos hablando de las enfermedades gastrointestinales, estamos hablando de las enfermedades urinarias. Entonces, esos medicamentos, por eso te decía, Paula, que lastimosamente la gente no sabe la valoración. O sea, cuando uno le da una ciprofloxacina a una enfermedad, a una infección urinaria, agarra y puede utilizarlo también para una gastroenteritis. Entonces estamos viendo los pasos que va a seguir este medicamento. Por eso es que el médico se estudia justamente para ir viendo qué medicamento le vas a dar y qué tal si ese medicamento que no ha sido prescrito por un médico y que le ha hecho bien a una paciente, tú tienes la alergia a ese medicamento, entonces haces pues un rash cutáneo y entonces puedes producirte hasta el hecho de la muerte, ¿no es cierto? Entonces, esas son las consecuencias de automedicarse y creemos que hoy día la población tiene que tener en cuenta que no es bueno esto, y lo que estamos haciendo es que estamos utilizando ya medicamentos de última generación, entonces los más caros, justamente porque si hoy día podemos matar una hormiguita con un fueguito, o sea, hoy día le estamos queriendo matar a la hormiguita con una torre de lo que se refiere leña de fuego, ¿me entiendes? O sea, estamos quemando muchos medicamentos y eso es algo que hoy día les decimos que no está bien el hecho de la automedicación. Claro, eso es muy importante. Hay personas, por ejemplo, que toman medicamentos que no deben tomar, que no pueden tomar porque hay que tomar en cuenta incluso los antecedentes. Hay gente que tiene gastritis, hay gente que tiene problemas renales y que no puede consumir cierto tipo de medicamentos. Hablábamos detrás de cámaras acerca de la ética profesional también en el caso de las farmacias. Por ejemplo, usted, doctora, ¿qué hace cuando un paciente llega hasta su farmacia y le pide un medicamento que no es de venta libre y se lo pide sin receta? Bueno, lo primero que hago, siempre a los pacientes se les pide la receta. En el caso de que no lo tenga, no se les puede dispensar el medicamento, a menos como indicábamos, que sean un medicamento de venta libre, un medicamento OTC, llamados OTC, que esos sí se pueden expendirse, sí se pueden sin una receta médica. Pero en los otros casos es mejor indicarle al paciente de que haga un esfuerzo y que vaya al médico para no tener problemas secundarios. Así es, porque los riesgos pueden ser muy complicados, ¿no? Incluso no solamente afectar a personas que no podían consumir ese medicamento, ya sea por algunos problemas en algunos órganos, problemas renales, gastritis y demás, sino también a veces uno puede incluso, sin darse cuenta, estar de cierta forma ocultando enfermedades que pueden ser graves y que uno a veces no se llega a enterar hasta que es demasiado tarde, porque mientras dolía la cabeza, frecuentemente uno nunca fue al médico, simplemente compró un analgésico, una pastilla que calme el dolor y ya. Que tal vez esa persona podría haberse enterado de alguna enfermedad si visitaba al médico. Entonces es importante porque podríamos ocultar también cosas muy serias y muy riesgosas para nuestra salud, doctor. Sí, efectivamente, lastimosamente, a ver, en esos problemas estomacales, por ejemplo, ya la gente se ha acostumbrado a ir a la farmacia y pedir la ranitidina, el omeprazol, como algo común y cotidiano, ¿no es cierto? Y tenemos pacientes que ya tienen 5 o 6 años con el omeprazol y luego pues nos chocamos con una sorpresa que ya hay una neoplasia, o sea, un cáncer en lo que es la parte del estómago o en todo lo que es la parte gástrica. Entonces, eso es algo que nosotros les queremos decir que no está bien. Siempre deben ir al médico por lo menos una vez al año, visitar al médico para hacerse un chequeo general y no estar tomando medicamentos, como decías, Paula, el hecho de agarrar y ir a la farmacia y decir, ya, no, el dioxadol me va a calmar. Y vas, compras el dioxadol esta semana, el dioxadol ya no te calmó y vas a la farmacia y querés algo más fuerte que el dioxadol y te dan el migradioxadol. Entonces, si ya le has aumentado otra cosa más a tu medicamento, ya comienzas a tomar ese medicamento. Entonces,
ya no te hace efecto el mixadioxadol, entonces ya tienes que tomar otro medicamento que sea más fuerte, y estamos hablando del ketorolaco, estamos hablando de medicamentos mucho más fuertes en lo que es la parte del tramadol, en la parte de la analgesia. Entonces estamos subiendo poco a poco sin saber qué consecuencia vamos a tener mañana. De cierta manera, con esto nos referimos a lo que consiste en hacer resistencia, en crear resistencia a ciertos medicamentos. Y le decíamos anteriormente, doctor, que nos explique un poco acerca de esto. ¿En qué consiste crear resistencia, que las bacterias creen resistencia a ciertos medicamentos? ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, así de forma sencilla, lo que nosotros podemos decir a la población, si hoy día tengo una enfermedad respiratoria, llámese una neumonía, y esta neumonía se puede curar con una amoxicilina, ¿sí? Hablemos del aspecto de las penicilinas básicas, y hoy día pues yo agarro y tomo la amoxicilina no el tiempo completo, o sea, no los 7 días o 10 días que es lo acostumbrado a tomar y en las cantidades necesarias. Por ejemplo, yo peso 75 kilos, entonces yo debería tomar 1 gramo de amoxicilina, pero si yo tomo 500 miligramos, ¿sí? Lo que estoy haciendo es solamente como darle un pequeño golpe a la bacteria para atenuarla. Aparte de tomar poco el medicamento, o sea, en cantidad baja, yo no cumple el tratamiento. Entonces esa bacteria ya crea una resistencia, o sea, ya forma anticuerpos o forma lo que es la parte de una resistencia a esa droga. Mañana cuando yo me vuelva a enfermar de la neumonía, esa amoxicilina que yo tenía que tomar ya no me va a hacer efecto porque la bacteria ya ha creado su propio organismo para defenderse de ese medicamento. Por lo tanto, tendré que usar un medicamento de segunda generación. Vamos a hablar de lo que es la cefotaxima, vamos a hablar de lo que es la ceftriaxona, entonces que son medicamentos mucho más fuertes. Entonces, si yo no cumplo el tratamiento y agarro solamente si me ha indicado el médico la cefotaxima por 5 días, yo cumplo con 3 días y digo ya estoy bien y mañana o de aquí a unos 2 meses vuelvo a enfermarme, ya ese microorganismo ha creado resistencia a ese otro antibiótico. Entonces, el microorganismo que vive, o sea, el que produce la enfermedad, la bacteria que produce la enfermedad, pues no es tonta, ¿no es cierto? Entonces, tiene que sobrevivir de alguna manera en nuestro organismo. Por lo tanto, él va haciendo ya generando sus propias defensas ante los medicamentos que le vamos a dar. Entonces, es por eso que tenemos pacientes que ya no les hace efecto medicamentos que realmente son de acceso, o sea, económico a las personas, y tenemos que utilizar medicamentos mucho más caros, ¿no es cierto? De ahí ya se crea la amoxicilina más sulbactam, por ejemplo, que lo que hace es romper la barrera para que ingrese la amoxicilina. Entonces ya se van creando medicamentos mucho más fuertes. Y hay que tener otra consecuencia, que mientras más fuerte sea el medicamento, nuestro organismo, nuestro estómago tiene que estar mejor protegido. Por lo tanto, ya tienes que sumar otro protector gástrico, que puede ser la ranitidina o el omeprazol, o caso contrario, ya estás pues con otra patología que puede ser la gastritis. Entonces, esto va pasando en nuestro organismo en diferentes enfermedades. Una de las enfermedades que tiene mucha mayor resistencia son las infecciones urinarias, por ejemplo, que los medicamentos, pues los que tenías que usar ya no, los de acceso, se puede decir, económicamente, que puedas accederlos, pues ya no te dan, porque esos ya se han vuelto resistentes las bacterias. Entonces, así se da una resistencia en cualquier tipo de enfermedad. En el segundo bloque, doctor, estaremos hablando acerca de las consecuencias de la automedicación. Vamos a profundizar más acerca de las consecuencias. Vamos a profundizar acerca de que muchas personas también mezclan medicamentos que no se pueden mezclar. Y algo que es muy delicado y a tomarlo muy en cuenta todos los papás, sobre todo estaremos tocando en el siguiente bloque, la automedicación en los niños. Vamos a una pausa primero con Mariel en las redes sociales. Estamos abordando un tema sumamente importante tanto para usted como para su familia, sus amigos y todas las personas allegadas a usted. Como lo dijo nuestro invitado al inicio de la entrevista, hay muchos medicamentos que no necesitan receta médica para ser adquiridos en una farmacia, pero esto no quiere decir que no conlleve sus riesgos. Siga participando en nuestro Facebook Hora 23 y en nuestro Twitter @Hora 23. Señor director, veamos las publicaciones en las que nuestros seguidores van a participar hoy. Automedicación, el remedio peor que la enfermedad. Aproximadamente el 30% de los adultos mayores consumen más de 5 fármacos y el 46% se automedica o consume medicamentos sin prescripción médica. Aumenta la resistencia a los antibióticos por automedicación. Infecciones como la tuberculosis o la neumonía son cada vez más difíciles de tratar. La mitad de los bolivianos opta por la automedicación. Solo 2 millones de bolivianos acuden a algún seguro social.
No se despegue de sus pantallas, que en minutos más regresamos. Llegó el último mes del año y Cristina Spa te ofrece paquetes de fiesta para ellos y ellas. Paquetes especiales para novias y quinceañeras con descuentos especiales. Contamos con 7 sucursales a tu disposición para brindarte el mejor servicio. Visita nuestra página en Facebook para más información. Cristina Spa, profesionales a tu servicio. Automedicación, cuando el remedio resulta siendo peor que la enfermedad. Paola ya está lista para seguir con la entrevista de esta noche junto a nuestros invitados especiales. Así es, Mariel. El dolor de cabeza, la fiebre, el dolor de estómago, los resfríos, generalmente son aquellas patologías más frecuentes. Necesariamente, los medicamentos para curar este tipo de patologías a veces no necesitan de una receta médica. Hay muchas personas que acuden hasta una farmacia y las piden sin prescripción antes de visitar a un médico, como debería ser correcto. Son varias opiniones las que la gente tiene sobre la automedicación en nuestra sociedad, si es buena o mala, o si necesariamente se debe ir al doctor por alguna dolencia, o si es mejor adquirirlas en las farmacias. Por tal motivo decidimos ir en busca de un profesional en el tema para que nos oriente qué es lo que la gente más busca y compra en las farmacias. Generalmente lo que es para el dolor de cabeza, más es las aspirinas, paracetamol, sea de 500, 1 gramo, incluso dioxadol es la que generalmente más llevan. Asimismo, nos habló sobre qué dolencias son las más habituales en nuestra población, lo que hace a la gente ir en busca de remedios a las farmacias más cercanas. Entonces, en caso de los problemas del estómago, lo que más llevan es el omeprazol o algún antiespasmódico, sea Vitaespasmo, hay varios, ¿no? Pero generalmente son esos medicamentos que llevan. Sin embargo, la pregunta más importante es que si realmente la automedicación es mala o buena. Para algunos medicamentos en específico que realmente requiere receta, porque los que son de venta libre, claro, se le puede dar. Generalmente siempre es a la farmacia. Después ya cuando tienen más problemas de 100 van al médico. Generalmente, y se les recomienda que generalmente debería ir al médico, ¿no? Ahí veíamos en la nota, ¿no? Hablar a la farmacéutica. El consejo que da a toda la población, lo que tienen que hacer es primero ir a un médico que pueda prescribir los medicamentos correctos antes de acceder a ellos. Hablaba de algunos medicamentos que son los más comunes, que también nos nombraba la doctora, y de los motivos que tienen muchas personas por las cuales supuestamente no van primero ante un especialista y se dirigen directamente a la farmacia. Según lo que usted ha visto, doctora, ¿cuáles son los principales motivos que aseguran los pacientes para no ir a un médico y directamente a la farmacia en busca de un medicamento? Bueno, son más que todo lo que dicen la población es por falta de tiempo. O por la otra razón muy importante es la economía, que la gente a veces por la economía no van al médico, entonces recurren a las farmacias. Y la falta de tiempo, la falta de seguros médicos, que la persona no está asegurada, y es por esas las razones que más indican. ¿Usted tiene algún dato, doctor, acerca de cuántos bolivianos, por ejemplo, existen sin seguro de salud? Bueno, tenemos más o menos la mitad de la población que no tiene el seguro, como es la seguridad social, por ejemplo. La seguridad social en este momento abarca aproximadamente el 40% de nuestra población, o sea, 40% de la población está asegurada en lo que son las cajas, y el otro pues tiene que estar en el sistema público de salud, llámese el Complejo Miraflores, en otros departamentos, Hospital San Juan de Dios, en Santa Cruz, entonces esa parte pública, ¿no es cierto? Estamos diciendo que el 60% de los bolivianos entonces no cuenta con un seguro de salud. Sí, aproximadamente esa es la cantidad que no cuenta con un seguro de salud, ¿no? O sea, en eso estamos en los datos. La verdad es que yo creo que no es una excusa, pero yo creo que tenemos que hacer una acción conjunta. Hay países cercanos a nosotros que, o sea, todo te venden con la firma del médico, ¿no es cierto? Si tiene que estar la firma más la matrícula. A veces se expenden en las farmacias solamente con una firma poco legible, no va el nombre del médico y cualquier número, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos en algo que queremos darles a los profesionales, es un sello que les damos justamente para que tengan con el número de matrícula del ministerio, con el número de matrícula del colegio médico, porque esto crea muchas consecuencias, Paola, y la verdad, las consecuencias son que tú tienes a pacientes
que teniendo un dolor de estómago, van a la farmacia y se compran un antiespasmódico. Y resulta que ese antiespasmódico lo que hace es encubrir el cuadro, y al encubrir el cuadro ya vienen con un abdomen agudo, un abdomen que, o sea, podía curarse por el dolor, podían ir al médico, pero lo hicieron pasar unos 2 o 3 días o un día calmando el dolor. Y esto reventó y se convirtió en una peritonitis. Entonces, esas son las consecuencias graves que puede tener el automedicarse. Estoy de acuerdo con usted, doctor, pero también estoy de acuerdo en lo importante que es para las personas, para los bolivianos, para nuestra población contar con un seguro de salud. Porque sin duda, si no estamos justificando, sí estamos reconociendo que es un motivo importante el tema económico, los recursos económicos. Para una persona de bajos recursos, por ejemplo, puede ser muy significativo tener que ir a una consulta. Usted como médico nos puede dar esos datos. Generalmente, ¿cuánto puede costar una consulta para que el médico pueda revisar al paciente, determinar qué tipo de enfermedad tiene, prescribirle una receta, darle los medicamentos? Aproximadamente, ¿cuánto se requiere para esto? Bueno, aproximadamente estamos para una persona que no tiene un seguro de salud, ¿no? Sí, o sea, es caro, o sea, porque ahorita el hecho de la consulta, por una consulta más barata que haya, que puede ser los 50 bolivianos, estamos hablando. Eso es lo más barato. Eso es lo más barato, indicando en lo que se refiere a una consulta como tal. Y los medicamentos, que los medicamentos dentro de los más básicos, también hay que decir, Paula, que hay medicamentos pues que los puedes conseguir, una amoxicilina que puedes conseguir de 50 centavos a una amoxicilina que puedes conseguir de 4 o 5 bolivianos. Entonces, ahí está el promedio. Vamos a ver que la persona mínimo en una enfermedad así, hablemos de un dolor estomacal no muy grave, mínimo va a gastar entre 200 y 250 bolivianos, o sea que estamos hablando del tercio del salario básico. Claro, es significativo. Y algo que nos hablaba la doctora también y que es muy importante es que ella ve en su farmacia muchos padres que están prácticamente creando la receta para los niños, para los más pequeños de la casa, los bebés que también están siendo automedicados, y esto es un tema bastante delicado, doctora. Bueno, sí, porque los bebés son los seres más indefensos, ¿no?, en la casa. Entonces, bueno, mayormente vienen los papás recetando, ellos automedicándolos a los bebés, donde, como bien indicaba el doctor, para poder recetar a un bebé, a un niño, se necesita al 100% el peso, la talla del niño para poder dar un correcto administramiento del medicamento, perdón. Y lo que también se necesita es ver el tiempo de duración del medicamento y la dosis. Entonces, a veces sí vienen papás, y tratando de automedicar a los niños, pero eso es algo muy peligroso para Generalmente, ellos. ¿Cuáles son los medicamentos que más piden los padres para los niños? Bueno, hablamos de lo mismo, cuando a veces están con infección en la garganta, los antibióticos, hablamos de paracetamol en gotas, un antiespasmódico en gotas también. Esos son los medicamentos que con más frecuencia se recurren a la farmacia. Los medicamentos que menciona la doctora, doctor, ¿qué pueden ocasionar en un bebé, en un niño de 2 años, de 3 años? Bueno, hay bebés que la dosis puede ser no la adecuada y en vez de bajarle la temperatura podemos ponerle en hipotermia al bebé, ¿no es cierto? O sea, por el aspecto de no saber la dosis que vamos a administrar en relación a los antipiréticos. Podría llegar a morir incluso con hipotermia. Claro, o sea, con hipotermia sí, porque son, como ha dicho la doctora, son seres indefensos y eso tenemos que nosotros saber bien la medicación y cada cuánto tiempo se le va a dar, ¿no es cierto? Entonces, existen también, y esto hay que decirlo, yo creo que la doctora debe ser de las excepciones en la parte de farmacias, ¿no es cierto? Porque siempre generalmente el papá va a la farmacia y dice, a mi hijito menor le ha hecho bien este jarabe, van con la muestra del jarabe, le presentan a la farmacéutica y la farmacéutica les vende y el papá va y le da lo mismo, reduciendo o a veces la misma cantidad del medicamento, y eso es algo que no debemos hacer. Y yo creo que este es un tema que tenemos que ponerle mucha alarma, porque realmente estamos pues con algo que es crear resistencia. La OPS dice que debemos volver a utilizar los medicamentos de primera generación, y hoy día también tenemos a médicos que están saliendo recetando los medicamentos de última generación, ¿no es cierto? Entonces, eso yo creo que tenemos que ir normando para que no creemos resistencia y no encarezcamos lo que es la parte de una enfermedad. A ver, dejemos claro
el panorama para todos nosotros y también para los farmacéuticos, para los bioquímicos, para las personas que están a cargo de las farmacias. ¿Cuáles son los únicos medicamentos de venta libre, los únicos medicamentos que no requieren de una receta? Bueno, tenemos ahí a lo que se refiere la parte de los antipiréticos, llamémosle el paracetamol, el ibuprofeno, llamémosle la parte de los antigripales, que son también llamados OTCs, esos son de venta libre, justamente para lo que se refiere a la población. Existen medicamentos que son antiácidos, que también son de venta libre, que justamente lo que hacen es aliviar el ardor que pueda tener el estómago. Y tenemos otros medicamentos que, como ser la aspirina, como ser, no sé si estoy olvidando de otros medicamentos. Protectores gástricos. Que van a ser, sí, que van a ser. Ahí tenemos el omeprazol. Ahí tenemos que debería irse por venderse la ranitidina y después ver el aspecto del transcurso de la enfermedad, porque el omeprazol es un medicamento mucho más fuerte que la ranitidina, que sí es de expendio libre. ¿Por qué estos medicamentos son de venta libre, doctor? No son agresivos para el cuerpo, para la salud, no pueden causar ningún daño. Me imagino que aquí juega un papel importante la cantidad también en la cual se consumen estos medicamentos. Sí, la doctora sabe que estos medicamentos, pues, lo que hacen es mantenerte en el estado. Tú vas a tomar un antipirético o digamos un antitérmico para bajar la temperatura, entonces por eso es que son de expensión libre, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, si lo vas a tomar, la dosis adecuada, por ejemplo, viene de 400, 800 o 5 ml, entonces eso ya está prescrito, ¿sí? Eso es algo que se le debe dar. Pero a veces cuando estos son mal utilizados, si tú agarras y consumes 2 o 3 paracetamoles para bajarte la fiebre de un rato al otro, estás causando un daño al organismo, entonces lo que no se debe hacer. Por eso son medicamentos de expendio libre, porque lo que hacen es por lo menos darte el tiempo necesario para acudir al médico. En otros países, doctora, sin ir lejos, en Estados Unidos, por ejemplo, no venden un medicamento en la farmacia si no es con una prescripción médica, si no es con una receta. ¿Por qué en Bolivia es distinto? ¿Qué nos está faltando? ¿Falta algún regular, normas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que más que todo es educación por parte de educación y ética, ¿no? Por parte de los profesionales y también educación hacia la población, que a veces la población es la que más insiste a veces para que se les pueda dar los medicamentos. Entonces me parece que es un trabajo, como decía el doctor, en grupo, parte del doctor, parte de la farmacéutica y parte de la población también, que un poco se concientizar. ¿Cuáles son las instituciones que regulan, que hacen los controles respectivos a este tema, doctor? Bueno, en la parte departamental se encuentra lo que es el Departamento de Farmacia y Bioquímica de los sedes. Ese es el que debe encargarse de lo que es la parte farmacéutica. Y justamente los sedes son los encargados de ir a verificar todo esto, ¿no? Del expendio de lo que es los medicamentos en las farmacias. La verdad es, hay algo que antes se veía, ¿no es cierto? Tú ibas a la farmacia y te hacías inyectar inclusive el antibiótico. Sí, así es. Y tuvieron que pasar muertes en las farmacias para que realmente le pongas un alto a colocar medicamentos dentro de lo que son los establecimientos farmacéuticos. Entonces, esa creo que es una buena medida. Pero siempre hay las excepciones, y esas excepciones pues a veces no se dan tanto en la ciudad, tal vez en los alrededores, donde la gente realmente por comodidad o porque no tiene dinero pues no va al médico y les ruega a la farmacéutica para que le coloque el medicamento. ¿Nos repite el nombre de la institución que está encargada de realizar los controles, doctor? Nos dijo el CEDES. Sí, el CEDES tiene un departamento que justamente es la unidad de bioquímica y farmacia, que son los encargados de ir a ver el expendio en las farmacias de todo lo que son las recetas y también verificar si son profesionales bioquímicas farmacéuticas las que se encuentran en estas farmacias. A ver, doctora, usted que es farmacéutica y es propietaria de una farmacia, ¿en qué consisten estos controles? ¿Realmente el CEDES realiza estos controles? ¿Han llegado a su farmacia para realizar algunos operativos? ¿Con qué frecuencia lo hacen? Sí, lo hacen regularmente. Bueno, en realidad lo que ellos inspeccionan son las fechas de vencimiento, que eso es muy importante, que los medicamentos se conserven también en sus
en los envases donde se mantienen en buen estado. También el manejo de los medicamentos psicotrópicos, ¿no? Que es muy importante, que también revisan la parte de las recetas archivadas, que debemos tenerla como regentes. Debemos tener las recetas archivadas, debemos tener un libro de control que llevamos de los psicotrópicos, de los estupefacientes y bueno, revisan, realmente hacen un trabajo también muy constante, ¿no? Podemos decir entonces que se están realizando los controles, que se está cumpliendo con las normas. Sí. Sin embargo, hay varias farmacias donde se están prescribiendo medicamentos sin receta. Es por eso que hemos visto la importancia de este tema, ¿no? De hablar de la automedicación, porque hemos visto la cantidad enorme de bolivianos que recurren a esta práctica de automedicarse, que es una práctica muy peligrosa. Los medicamentos más agresivos para automedicarse, doctor, aquellos que realmente pueden generar riesgos terribles para la salud o consecuencias incluso irreversibles. Cualquier medicamento es realmente nocivo si es que no lo sabes utilizar, y cualquier medicamento puede causarte la muerte por el aspecto de lo que es una alergia a lo que es la parte de los medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte de lo que se refiere el expendio de recetas, es bueno el hecho de que se vaya al médico. O sea, es una de las recomendaciones que les damos, Paola, y pues decir, a ver, un medicamento que puede ser una amoxicilina, que puede causarle reacción al paciente, puede ser realmente un medicamento muy agresivo para la paciente. Como lo puede ser una ceftriaxona, que estamos hablando ya de medicamentos de tercera, de cuarta generación, estamos hablando de lo que es la levofloxacina, ya medicamentos que se utilizan y que a veces los pacientes, ¿sí?, solamente les indicamos a los familiares, esto me ha recetado el doctor y esto te va a hacer bien. O sea, porque se piensa que tiene los mismos síntomas, las mismas características de la enfermedad, y le dan la receta y la familiar va con la misma receta a hacerse vender ese medicamento. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y una vez más digo, nosotros queremos que tanto universidades, yo creo que esto parte desde la universidad, Paula, el hecho de que bioquímicos sepan que no se puede expender ningún medicamento, la parte de farmacéuticos, pero que no se puede expender medicamentos sin receta, sin la firma de un médico. Y hay una ley que dice que solamente los únicos que pueden dar recetas son los médicos y son los odontólogos, en la parte pequeña de los odontólogos. Pero hoy día vemos a algunas profesiones que comienzan a recetar algunas cosas y porque tienen el sello y no nos damos cuenta que esos no están en la se puede decir en la autorización para brindar esto, lo que son los medicamentos. Entonces, eso quisiéramos que tengamos cuidados como médicos. Como presidente del Colegio Médico, pues yo pido a todos los colegas que siempre veamos la receta, porque esta receta tiene que tener cuánto de dosis va a dar, por cuántos días va a estar expendido y tiene que estar firmado por un profesional médico. Incluso la edad es importante, las recetas juegan un papel bastante importante. Y lo que decía es muy cierto. Muchos pacientes incluso llegan incluso donde el odontólogo, donde el médico, ni siquiera pidiendo el tratamiento de la enfermedad. Directamente el medicamento que pueda aliviar el dolor y se conforman con ello. Entonces los pacientes también tienen que ser más conscientes que estamos tratando con nuestra salud, ¿no? Y eso es algo muy importante y es algo muy delicado. Nos hablaba de una ley que tienen que tomar en cuenta todos los farmacéuticos. ¿Cuáles son las sanciones para aquellos farmacéuticos que no cumplen con la norma, que prescriben o que venden, que comercializan con los medicamentos sin tener una receta en manos del paciente? Existe justamente la ley del medicamento, que es aquella que da las normas del expendio de cómo se pueden hacer las recetas, y ahí también están todos los medicamentos que que están en la lista nacional de medicamentos, y es algo que nosotros creemos que debemos comenzar a usar, ¿no es cierto? Entonces, una anécdota así, fuera de serie, es el hecho de que el paciente ya viene y le dice, ¿qué dolencia tiene? Y te dice, tengo gripe, tengo tos, estoy con flemas. ¿Tiene algún medicamento que esté tomando? Sí, hace 3 días amoxicilina. Entonces, ¿para qué vino al médico si ya está tomando la amoxicilina, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos pacientes que realmente vienen recetados y no sabemos de dónde ha adquirido esto. Y cuando le preguntamos, es sin molestar a la doctora, pero dicen, me han vendido en la farmacia. Entonces, creemos que ahí es donde tenemos que atacar, donde no se expenda lo que es esta parte de medicamentos allá. Sabemos que muchas farmacéuticas no lo hacen, pero hay algunas que sí lo hacen. ¿Usted, doctora, tiene algún conocimiento acerca de cuáles son las sanciones para los farmacéuticos que comercialicen con los medicamentos sin ninguna receta? Que no exijan la receta. Básicamente,
toda la sanción se la lleva la regente farmacéutica en este caso, porque no olvidemos que también trabajan auxiliares en la farmacia. Entonces, muchas veces una farmacia tiene que tener la regente para poder poner en orden esa situación de las auxiliares. Debemos saber que las auxiliares tal vez no tienen mucho conocimiento acerca de las normas, de las leyes, y es una sanción hacia la regente más que todo. ¿Es permitido que un auxiliar, por ejemplo, doctor, trabaje en una farmacia? Hay auxiliares de farmacia justamente, que son aquellas que están autorizadas, pero cada farmacia sí debe tener una regente, que en este caso debe ser una profesional. Tiene que ser específicamente una bioquímica o farmacéutica, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Otra práctica, doctor, que va de la mano con la automedicación, también es justamente las recetas caseras. No sé si podemos considerarlo como parte de la automedicación, cuando una persona ya no va a la farmacia, pero sí decide curarse con recetas caseras, que también en muchos casos pueden generar muchos riesgos para la salud. Sí, efectivamente existe lo que es la medicina tradicional. Esa está reconocida en nuestro país, y a veces, como decías, Paola, pues recetarte infusiones, ya sea cremas, hace que en vez de ser un bien, lo haces para mal, ¿no es cierto? Entonces creemos que ahí debe también funcionar los médicos tradicionales, y no sabemos cómo se reconocen a los médicos tradicionales, pero hay algunas personas que no saben de esto, y por lo tanto lo que hacen es... si utilizamos alguna hierba, o sea, no la sabemos colocar bien o administrar bien esa hierba, y lo que producimos son ya quemaduras de segundo grado, y entonces el paciente viene con otra complicación más, ¿no es cierto? Entonces creemos que esta medicina tradicional debe estar encargada por los médicos tradicionales, y tienen también ellos su ley de lo que refiere el ejercicio de la medicina tradicional. Con la automedicación ante constantes malestares, hay gente que no solamente se automedica alguna vez, sino tiene permanentes dolores de cabeza, dolores de estómago, que ya usted decía, podrían ser incluso graves enfermedades que podrían estarse ocultando detrás de la automedicación, enfermedades tan graves como el cáncer, por ejemplo. Entonces, no solamente tenemos que ir a un médico cuando nos duele algo, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia una persona tendría que realizarse una revisión médica general? Así no tenga ningún malestar, ninguna dolencia. A ver, nosotros lo que generalmente aconsejamos que una vez al año es lo mínimo recomendable. En lo posible, si pueden estar 2 veces con su médico tratante para hacerse todo lo que es la parte de consultas y asistir. O sea, no quiere decir que esperemos 6 meses para decir, no, en 6 meses me ha hecho mi médico que vaya, sino cuando tenemos otra patología, ¿no es cierto? Porque es bien difícil el hecho de darse cuenta. Hay enfermedades que realmente nos dan sorpresas, tanto en la mujer como en el varón, de 6 meses, Paula. O sea, en 6 meses puede cambiar todo lo que es, porque el organismo te da te puede decir unas alertas, y a veces las tomamos de decir, no, eso se ha calmado con el paracetamol. Tomamos el paracetamol y ya se calmó, ¿no es cierto? Y estás 6 meses con tu paracetamol. Llegas al 6º mes y te caes con una sorpresa, como pueden ser estas neoplasias. Y eso es algo que debemos hacer. Si yo todas las mañanas no me levantaba con una cefalea, y estoy una semana con mi cefalea, ya debe llamarme la atención e ir al médico. No seguir consumiendo el paracetamol hasta que pase el año o los 6 meses. Entonces, esto es algo que les aconsejamos, porque hemos tenido sorpresas muy desagradables con pacientes que han estado bien en los primeros 3 meses, y después de esos 3 meses que no han venido al médico, se han automedicado, han venido con patologías realmente, ya se puede decir, avanzadas. Así es, quiero agradecer a ambos por haber estado con nosotros esta noche, por compartir este programa y sobre todo por informar a las personas acerca de lo que es la automedicación, algo que ponen en práctica muchos bolivianos, y es por eso que consideramos un tema de suma importancia. Muchas gracias, doctora Viviana Mejía, bioquímica farmacéutica. Gracias por todos los conocimientos. Muchas gracias a ustedes, y bueno, una vez más a la población, que nos podamos concientizar, y muy buenas noches. Lo mismo a usted, doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz. Gracias por toda la información y por todos los consejos que han sido de mucha importancia para las familias bolivianas que nos ven en este momento. Paula, gracias a Hora 23. La verdad, decir, el médico es una primera instancia donde ustedes deben llegar. Segundo, no se automedique, y si tiene algunos antibióticos en la casa, deséchelos. No sirven el hecho de que esté acumulando medicamentos para decir, esto lo he hecho bien en otra enfermedad. Entonces, vaya siempre a su médico.
Gracias, doctor. Revisemos las noticias más importantes de la jornada. Ya volvemos con el tercer bloque de Hora 23. El presidente Evo Morales inauguró la reunión de embajadores de Bolivia y solicitó propuestas, además de identificar errores y debilidades del gobierno. Más de 84.000 vehículos ya realizaron su inspección técnica vehicular a nivel nacional. Santa Cruz es el departamento que encabeza la lista con más afluencia de gente a los puntos de inspección. 4 personas perdieron la vida en 2 accidentes de tránsito registrados en la carretera Oruro-Potosí y otras 24 resultaron heridas. José Luis Choque fue sometido a una cirugía durante el fin de semana y su estado es crítico. Se investiga a 3 internos de San Pedro, posibles autores de la golpiza que sufrió dentro del penal. Existen ya 7 implicados en el caso del asesinato de un bachiller de 17 años. Estos fueron enviados a la cárcel de San Pedro con detención preventiva. La Fiscalía realiza los trámites para la extradición de la funcionaria de Asana, Cecilia Casedo, y Marcos Rocha, socio propietario de la empresa Lamia. Llegamos al tercer bloque del programa. Esperamos haber podido despejar todas las dudas que usted tenía, que el programa haya sido útil para usted, que alguna vez se automedicó o pensó en hacerlo. No se automedique, acuda a un profesional. Muchísimas gracias por su participación y recuerde que a veces el remedio es peor que la enfermedad. Dicho esto, yo me despido. Buenas noches, Bolivia. Definitivamente nos queda claro lo importante que es la ética profesional por parte de los farmacéuticos de no facilitar ningún medicamento a ninguna persona que no cuente con una receta en mano. Pero también nos queda claro lo importante que es la conciencia de cada uno de nosotros, de saber que estamos tratando con nuestra salud, con nuestro cuerpo, y por algo existen especialistas que se han creado durante muchos años, se ha preparado durante muchos años justamente para ayudarnos en todos los temas que respecta al área de la salud. De verdad esperamos haberlos ayudado e informado mucho con este programa. Nos reencontramos mañana a la misma hora, a las 11 de la noche, con otro programa de Hora 23. Adiós, amigos.